el acceso. Muy bien, gracias por recordarme. Como les decía, entonces, el primer antecedente del control de convencionalidad lo encontramos en el año 2003 con este caso Mirna Marchand versus Guatemala. Como pudimos ver el antecedente de este caso, el asesinato de manera arbitraria y una investigación muy mal hecha, la cual no cumplió con aspectos para esclarecer los hechos, provocó que Guatemala fuera condenado. En este caso, el juez mexicano Sergio García Ramírez, en el cual algunos juristas reconocen la creación del control de convencionalidad como una figura jurídica del señor juez García Ramírez en el caso Mirna Marchand versus Guatemala en la sentencia del año 2003. Toda vez que a través de su voto razonado hace mención sobre la obligación que tienen los estados partes de observar la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiero que nos vayamos quedando, quiero que tengamos presente en esta parte sobre la obligación de observar las interpretaciones de la Convención. El día de ayer habíamos hablado sobre las funciones de la Corte. Entre ellas dijimos que una de sus funciones era justamente la de interpretar y aplicar la Convención. La pregunta es, ¿dónde encontramos, discúlpenme la falta de tilde, dónde encontramos la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Convención? ¿Dónde las encontramos por lo general? Las encontramos en las sentencias. Son interpretaciones oficiales, son interpretaciones judiciales en las cuales, como una corte judicial, se recordarán que el día de ayer habíamos hablado sobre la función cuasi judicial o política de la comisión y una función eminentemente judicial de la Corte Interamericana. Bueno, pues en esa función judicial, la Corte Interamericana interpreta o plasma sus interpretaciones de la Convención a través de las sentencias. Este abogado, Sergio García Ramírez, que es un abogado mexicano que fue graduado en la Universidad Autónoma de México, UNAM, que fue presidente de la Corte Interamericana, es a quien se le denomina creador del control de convencionalidad. Un aspecto que llama mucho la atención justamente fue cómo le dio una fortaleza, cómo le da una importancia, una relevancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de esto. 3 años después, como pudimos ver en este ejemplo de Mirna Marchand en el año 2003, únicamente fue un voto razonado donde de una manera breve hace mención sobre que todos los estados están obligados, todos los estados partes están obligados a observar la interpretación de la Convención Americana, pero no existe una definición como tal. En el año 2003 solo hace mención de la obligación que tenemos los estados de observar estas interpretaciones. Sin embargo, en el año 2006, que esta es la fecha clave, donde nace como tal el control de convencionalidad a través de la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile del año 2006, los hechos sucedieron a través de los siguientes. Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del régimen militar que derrocó el gobierno del entonces presidente Salvador Allende en el año de 1973. La represión generalizada dirigida a las personas que el régimen consideraba como opositores operó hasta el final del gobierno militar. El 16 de septiembre de 1973, Almonacid Arellano fue detenido por carabineros quienes le dispararon en presencia de su familia. A la salida de su casa, falleció al día siguiente. Logramos ver un asesinato en el cual se le responsabiliza al Estado de Chile. En 1978, y este es el aspecto importante de este caso, se adoptó el decreto ley número 2191, mediante el cual se concedía amnistía a todas las personas que hayan incurrido en hechos delictuosos de 1973 a 1978. Debido a esta norma, no se investigó adecuadamente la muerte del señor Arellano, ni se sancionó a los autores. Tomando en cuenta que Luis Alfredo Almonacid Arellano fue un profesor de enseñanza básica, militante de un partido comunista y candidato a regidor del mismo partido y dirigente gremial del magisterio. Con este decreto ley número 2191, pues se generó impunidad.
al crear esta amnistía, todas aquellas personas que hayan cometido un delito dentro de esta línea de tiempo, pues se les fueron perdonados sin ser juzgados, lo cual provocó pues que los familiares del profesor Almonacid Arellano no hubieran recibido o no hubieran tenido el sentimiento de justicia. Esto, en la sentencia que establece en este caso, el mismo juez García Ramírez nos establece lo siguiente. Naomi, ¿tal vez me puede ayudar? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Gracias, Naomi. La voy a ir deteniendo porque quiero explicar parte por parte. Analicemos esta primera frase que establece en el párrafo 124 de esta sentencia. Nos establece que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. ¿Qué nos significa esto? Con esto, la Corte Interamericana nos hace, lo voy a escribir aquí, un reconocimiento de la soberanía. O sea, los jueces guatemaltecos, la Corte Interamericana reconoce que los jueces guatemaltecos están bajo el imperio de la ley guatemalteca, ¿sí? Que ellos se deben de sujetar de lo que establece su constitución, de lo que establece su código penal, su código procesal penal, etcétera. Esta es una primera parte donde es un reconocimiento de la soberanía que tienen los jueces y que ellos están bajo el imperio de la ley nacional. Continuemos, por favor. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Está bien, Naomi, gracias. Habíamos mencionado que la primera frase es un reconocimiento de soberanía, pero continuamente el juez García Ramírez establece, pero dice, ojo, es cierto, se reconoce la soberanía de Guatemala, se reconoce la soberanía que tienen los jueces guatemaltecos en obedecer las leyes nacionales, pero nos dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, ¿por qué nos hace referencia a cómo? Nos dice cómo la Convención. El juez García Ramírez ejemplifica este caso con la Convención Americana. Y esto lo hace referencia a que, tal como lo habíamos establecido ayer, la Convención Americana está dividida en tres partes. La primera habíamos dicho que era un catálogo de reconocimientos de derechos y obligaciones, y el segundo que eran los mecanismos de la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dijimos que era la Comisión, lo voy a abreviar, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que el juez Ramírez nos establece ese ejemplo, nos dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, nos dice como la Convención Americana porque tiene como particularidad la creación de estos dos órganos. Muy bien. Sus jueces, como parte del aparato estatal, también están sometidos a ella. ¿A quién está sometido? Los jueces también están sometidos a la Convención Americana, ¿sí? Lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por las aplicaciones de leyes contrarias. Entonces, el juez García nos dice, señores jueces guatemaltecos, la Convención Americana los obliga a ustedes, que ustedes son vigilantes, que ustedes son cuidadores, que ustedes deben de velar por el cumplimiento correcto de la Convención y que esta aplicación de la Convención no se vea mermada al momento de realizarla. ¿Por qué? Porque hayan leyes contrarias a la misma Convención. Y aquí hay un aspecto bien importante, nos dice, bueno, señores jueces, ustedes son los cuidadores de la Convención y su aplicación en su país, pero si una ley nacional de su país contradice, merma, tergiverse, debilite la misma Convención, ustedes no lo pueden permitir, porque desde un inicio va a carecer de efectos jurídicos. Continuamos, no.
En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está bien, ahí está bien. Y entonces aquí aparece por primera vez este nombre. Por aquí en este momento, en el año 2006 y en esta frase, nos encontramos por primera vez el nombre de control de convencionalidad. Aquí nace, nos dice, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Bueno, quiero aclarar de que si bien es cierto, el juez García en este momento, en el año 2006, le da la obligación al Poder Judicial. Sin embargo, si hacemos cuentas del año 2006 al año 2021, si no me equivoco, mis matemáticas no son muy buenas, pero creo que son 15 años de existencia del control de convencionalidad. Por lo cual, a pesar de que hoy estamos estudiando una doctrina jurídica de a puras penas 15 años, quiere decir que es una quinceañera, está en pañales, está muy desarrollada y ha evolucionado bastante. Por lo cual, vamos a ver más adelante en la clase del día de hoy que esta obligación judicial ya no solo es de jueces, sino que vamos a ver que el aparato estatal es más grande y que la aplicación y esa protección de la convención ya no solo va dirigida a jueces. Muy bien, pues entonces encontramos en este primer momento la existencia del nombre como tal de control de convencionalidad, donde nos dice, entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, ya vamos encontrando un primer destello de a qué se refiere que es controlar. ¿Cómo es que se controla esa convencionalidad? Quiere decir, en el 2006 nos decía el juez, los jueces guatemaltecos deben controlar que el Código Penal, que el Código Procesal Penal, que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia no merme la convención. Eso es lo que ustedes tienen que controlar. Y que al momento de ustedes aplicar las normas, deben de observar la misma convención y su correcta aplicación. Continuemos, por favor. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Perfecto, gracias, Naomi. Y aquí nos dice, y me quedaría con esto como tal vez de este párrafo, sería la parte más importante. Voy a cambiar inclusive de color de mi resaltador. Nos dice, en esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta, ojo, no solamente el tratado, o sea, no solo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la interpretación del mismo. O sea, ¿qué habíamos dicho? ¿Dónde se plasma la interpretación? ¿Dónde se plasma la interpretación de la convención? Habíamos dicho en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos dice, sino también de la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la misma convención. Y entonces aquí nos encontramos en una transformación total de cómo deberíamos de estar estudiando derecho en las universidades del país. En el año 2021 ya deberíamos de haber actualizado todas las universidades, sin criticar ninguna en especial, sino que todas las universidades deberíamos de cambiar la forma en la que hemos estado estudiando derecho. Nosotros en primer semestre recibimos un curso de introducción al derecho donde nos hablan de la pirámide de Hans Kelsen, que a continuación voy a empezar a hablar de ella. En segundo semestre, tercer semestre, empezamos a ver Derecho Penal 1. Yo recuerdo leyendo la parte general del Código Penal y luego empezamos a ver los diferentes delitos. Pero cuando empezamos a ver, y es más, me acuerdo, si no me equivoco, al menos en la Universidad de San Carlos, donde yo estudié, en tercer semestre o cuarto semestre empezamos a estudiar derechos humanos. ¿En qué momento estudiamos como estudiantes de derecho sentencias de la Corte Interamericana? Porque aquí nos dice, en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también las interpretaciones que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Voy a
Voy a tomarle un screen a esto para poderlo compartir en el grupo de WhatsApp por todos los dibujos que hice, así ustedes pues lo pueden tener cómo es que estamos escudriñando este párrafo. Permítanme. Perfecto. Continuamos. Continuemos, Naomi, por favor. Con mucho gusto, Lick. La Perdón, Corte... perdón, esto es repetido, perdón. Voy a seguir avanzando, perdón. Esta es la misma parte que acabamos de estudiar, solo que yo lo dividí en partes. Gracias, Naomi. Veamos. Entonces, en el año 2006 dijimos que fue el año donde nace el control de convencionalidad, donde nace la primera definición del control de convencionalidad. Sin embargo, también es importante que tengamos como antecedente que en el caso Boise y otros versus Barbados del año 2007, o sea, al año siguiente, encontramos también otro antecedente. Ahora sí, por favor, Naomi. Perdón. Muy bien, Lick. En el caso Boise y otros versus Barbados 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica de manera concreta de qué forma debe ser implementado el control de convencionalidad en el ámbito interno. Explica que los tribunales nacionales no solo deben limitarse a realizar un examen de constitucionalidad de sus resoluciones, sino también de convencionalidad. La Corte observa que el Comité Judicial del Consejo Privado llegó a la conclusión mencionada anteriormente a través de un análisis puramente constitucional, en el cual no se tuvo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Convención Americana y según la jurisprudencia de esa Corte. Está bien, gracias, Naomi. Veamos. Y entonces observamos aquí justamente que al Estado de Barbados lo condenaron por que solo hicieron un análisis en un caso particular, hicieron un análisis puramente constitucional. Y les está diciendo la Corte Interamericana, les está llamando la atención y les dice, señores, ustedes no pueden observar únicamente lo que su Constitución dice. No, no pueden hacer un análisis puramente constitucional, sino que además de eso, además de analizar lo que sus leyes nacionales tienen que, lo que establecen, ustedes tienen que observar la Convención Americana. Y es más, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que ahora tenemos que observar, 1, las normas internas, 2, la Convención Americana y 3, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continuemos, no. De acuerdo con la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, Barbados debe cumplir de buena fe con sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En el presente caso, el Estado está precisamente invocando disposiciones de su derecho interno a tales fines. Ok, perfecto. Gracias, Naomi. Es más, la Corte es bien tajante en esta sentencia porque nos establece, primero, que los jueces tienen que observar normativa interna, la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y segundo, es tajante porque dice, señores Estados parte, ustedes no pueden invocar disposiciones de derecho interno. O sea, que si una legislación nacional contraviene, merma a la convención, ustedes no pueden estar justificándose, ay, es que fíjese que el Código Procesal Penal es diferente, entonces como es ley interna, le damos preeminencia. No, señores, ustedes no pueden estar evadiendo su obligación de cumplir con la Convención Americana y su jurisprudencia argumentando que su legislación interna es diferente. No se puede. Y aquí vamos a ver, aquí hay 2 aspectos que voy a profundizar más adelante, es cumplir de buena fe y no podrá invocar disposiciones de su derecho interno. Estos son principios básicos de derecho internacional público que más adelante vamos a haceros mención. Con esto quiero que vayamos aterrizando en entonces qué es el control de convencionalidad o cómo podemos definir el control de convencionalidad. Vamos a darnos cuenta, regresando a
la sentencia del caso Almonacid Arellano nos dice que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación de la misma que ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última. Con esto me atrevería a decir que podemos hacer una definición propia de la siguiente manera. Es la obligación que tienen los estados parte de la Convención Americana de observar las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la misma convención y aplicarla en casos concretos. ¿Por qué decía yo que debería de cambiar la forma en la que estudiamos derecho en Guatemala? Sencillo, porque si el día de mañana estamos en una audiencia, estamos litigando, ¿cómo vamos a ser buenos abogados? ¿Cómo vamos a ser buenos litigantes si no conocemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si aquí, en esta definición que estamos haciendo, derivado de las palabras del juez García Ramírez, lo hablo como una obligación. Y ojo, estoy obligando en esta definición a los estados, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que esa frase que utiliza el juez García Ramírez de obligar únicamente al Poder Judicial ya fue superado. Esta obligación ya no solo le corresponde al Poder Judicial, por lo cual esta obligación nos compete a todos aquellos que integramos una definición de Estado de manera generalizada. Muy bien, ahora veamos por qué, si bien es cierto, Guatemala es miembro de este Estado, es miembro parte de esta convención, ¿por qué tenemos que darle importancia? Nosotros recordaremos la teoría de la jerarquía normativa de Hans Kelsen, en la cual nos establece que las normas se organizan de una manera pirámide, para cual organizar y priorizar o poner un orden de prelación a los diferentes tipos de normativos. Según Hans Kelsen, que es considerado como el jurista más influyente del siglo XX, y yo creo que el juez García Ramírez le está haciendo la competencia, nos hacía mención de que en este orden deberíamos de colocar a las normas constitucionales, con una superioridad, pero también que debajo de ellas deberíamos de tener en cuenta a las normas ordinarias, seguidas de las reglamentarias, y por último, las individuales. Y entonces aquí la pregunta que tenemos que entrar a analizar cuando ya logramos definir qué es el control de convencionalidades y dónde colocamos la importancia de esta obligación que tenemos como Estado de observar la convención y la interpretación de la Corte Interamericana de esta misma. Pues entonces tenemos que ver cómo la posicionamos y para ello es importante que observemos nuestra Constitución y busquemos un fundamento constitucional de cuál es su posición. Naomi, ¿tendrá a su mano su Constitución? Sí, licenciado. Gracias, Naomi. Podemos observar el artículo 46. Muy bien. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Perfecto. Gracias, Naomi. De este artículo 46 constitucional que ha sido objeto de mucho debate en diferentes niveles de juristas, la palabra preeminencia creo que ha sido una palabra que ha causado un malestar, porque cuando buscamos una definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre qué significa preeminencia, esta nos hace ver que es superior, sobre, por encima. Le da un significado de superioridad ante lo que se le anteponga.
Sin embargo, esa incomodidad ha generado que también se empiece ese debate. No, es que no podemos permitir que un tratado internacional sea superior a la Constitución. Y posteriormente encontramos otros fundamentos. Naomi, ¿me podría apoyar con el artículo 175, por favor? ¿175 de la nueva Constitución? Muy bien, licenciado. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3. Gracias, Naomi. Muy bien. Y entonces en el artículo 175 encontramos otra contradicción porque nos dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Ah, bueno, pero esta disposición no es tan contradictoria. Y aquí es donde tenemos que empezar a buscar la lógica de dónde vamos a colocar la convención. Porque nos dice, no podrá contrariar, no nos establece, no podrá ser superior o inferior. Nos dice, no puede contrariar la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nula ipso iure. Bueno, pero ¿y qué tal si la convención no contraría a la Constitución? ¿Qué tal si la Convención Americana de Derechos Humanos no merma, no tergiversa a la Constitución? Todo lo contrario. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están llamados a desarrollar estándares mínimos. Repito, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están llamados a desarrollar estándares mínimos. O sea, la Convención Americana nos tiene que establecer, como un ejemplo de un tratado internacional en materia de derechos humanos, nos tiene que establecer qué son los aspectos mínimos que se deben de regular en el derecho a la vida, por poner un ejemplo. Y a partir de ello, debe encontrar un paralelo, un espíritu similar a la Constitución. No contravenirse, no contradecirse. Por favor, Naomi, vámonos ahora al artículo 204 también de la Constitución. Con mucho gusto, Lic. Gracias. Artículo 204. Condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Perfecto, gracias, Naomi. El artículo 204 nos establece, ahora sí encontramos una contradicción. Nos dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y cuando encontramos el artículo 46 nos dice los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, y entonces, aclaremos que el artículo 204 nos dice prevalece sobre cualquier ley o tratado, pero no nos hace referencia a qué tipo de tratado estamos hablando, por un lado. Segundo, para evitar las contradicciones, para evitar justamente este debate, quién es más, quién es menos, la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido que en aspectos de tratados internacionales en materia de derechos humanos se debe de observar el principio hermenéutico. Hermenéutico, no me equivoco, no. Principio hermenéutico, el cual debe de coadyuvar, lo vamos a definir así, debe de coadyuvar a que las normas constitucionales y las establecidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben desarrollarse de tal manera que favorezca al ser humano.
Voy a poner esta frase entre paréntesis, deben de ser armoniosas entre sí. Muy bien. Y entonces la Corte de Constitucionalidad nos empieza a decir, bueno, ya no entremos a ese debate, ya no entremos a ese debate donde veamos quién es más, quién está arriba, quién está abajo. No, empecemos a ver de qué manera se pueden coadyuvar, de qué manera se pueden inclusive hasta desarrollar entre ellas. Por lo cual, a criterio de su servidor, la Convención Americana debe ir al lado de la misma norma constitucional. No puede ir por encima ni puede ir por debajo, sino que tiene que ir de lado de tal manera que entre ellas se desarrollen para buscar de una manera el principio pro homini, todo lo que le favorezca a la persona humana. Por lo cual, vamos a colocar a la Convención Americana a la misma altura de la Constitución. Yo sé que de esta parte puede existir debate, yo sé que algunos no estarán de acuerdo y pues hasta el momento la Corte de Constitucionalidad ha establecido algunas interpretaciones a través de jurisprudencia de la que interpreto que es de esta manera, que va a la misma altura. Sin embargo, he escuchado otras teorías de las cuales, con todo el respeto, yo no las comparto, sin embargo, no las descarto. Lo bonito del derecho es que podemos justamente hacer este debate de interpretación de la norma. Muy bien. Pues en esta misma teoría, le vamos a llamar así, donde se establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a la misma altura jerárquica de la Constitución o de las normas constitucionales, la Convención Americana tiene un aspecto llamativo, un aspecto similar que no cualquier tratado internacional tiene. Tal como lo decía el juez García Ramírez, es, repito, la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a poner por acá la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues justamente encontramos ahora que si estamos hablando de un tratado internacional de jerarquía constitucional y esta convención crea dos organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a poder asegurar de que estas dos instancias también son instancias de jerarquía constitucional. Oh, esto es una parte bien importante, porque entonces encontramos ahora que, derivado de la convención, estos dos organismos tienen una importancia superior. Y si de la Corte Interamericana emanan interpretaciones o sentencias, ambos nombres son correctos, quiere decir que estas son de jerarquía superior. Con lo cual, no podemos dejar de observar con esa obligación las interpretaciones o las sentencias de la Corte Interamericana. Y es ahí donde nosotros tenemos que observar la importancia en la que radica estudiar el control de convencionalidad en Guatemala. Estamos estudiando, en menos en este curso estamos observando doctrina de carácter constitucional o de carácter de jerarquía superior. Veamos, entremos a hablar sobre las características del control de convencionalidad. Voy a hacer mención de tres, voy a desarrollar dos y la tercera la voy a desarrollar en otro tema dentro de esta misma charla. La primera, el parámetro de convencionalidad se extiende a otros tratados de derechos humanos. Un aspecto que vamos a estudiar a continuación, ejemplificado. Dos, es un control que debe de ser realizado ex oficio por toda autoridad pública. Esta característica se desarrolló en el año 2015 en un simposio donde el mismo juez García Ramírez empieza a hacer desarrollo de su misma creación del control de convencionalidad. ¿Y por qué le pongo la fecha? Podría ser irrelevante, pero lo que quiero ejemplificar es cómo esta doctrina jurídica es moderna, que encontramos todavía en la característica de hace apenas 6 años. Bueno, nos dice que es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública. Y la tercera es que la compatibilidad de las normas internas. Ese control de convencionalidad estudia si una norma nacional es compatible o no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Veamos la primera característica. La primera característica, que es el parámetro de convencionalidad, se extiende a otros tratados de derechos humanos. Naomi, tal vez me puede ayudar, por favor. Con mucho gusto, Lick.
Asimismo, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar la Tortura y la Convención Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el Poder Judicial, cuyos miembros deben velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Gracias, Naomi. Esto es parte de la sentencia, es el párrafo 330 de la sentencia caso Gudiel Álvarez y otros, también conocido como Diario Militar versus Guatemala. Vean qué interesante, inclusive Guatemala a través de sus casos ha provocado el desarrollo de esta doctrina. Bueno, si nos damos cuenta, la misma Corte Interamericana nos dice, repito, todos los jueces son parte del aparato estatal. ¿Sí? Recordemos 3 poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Pues del judicial encontramos integrado por los jueces del país. Bueno, si los jueces son parte del Estado, parte del aparato estatal, ellos están obligados a observar la convención porque el Estado se obligó, se hizo Estado parte de esa convención. Pero el hecho, también cabe mencionar que ha ratificado otras convenciones internacionales y nos dice, por ejemplo, sobre la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Van 2. 3. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y la Convención Belém do Pará. 5 nos hace como ejemplo. Y entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de que este control de convencionalidad no solo es de la Convención Americana, sino que también ejerce un control de convencionalidad sobre todas aquellas convenciones que el Estado ha ratificado. Veamos, y cabe mencionar que inclusive encontramos dentro de la misma Convención Belém do Pará una obligación o un reconocimiento, para aquellos que no la tengan, lo estoy transmitiendo en este momento, hace un reconocimiento sobre las facultades que tiene la Corte Interamericana. Naomi, ¿me podría apoyar con el artículo 11, por favor? Con mucho gusto, licenciado. Artículo 11. Los Estados partes en esta convención y la Comisión Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención. Perfecto, gracias. Nos dice que entonces Guatemala, Estado parte, dice los Estados partes, por ejemplo, Guatemala como Estado parte de la Convención Belém do Pará, y la Comisión Interamericana de Mujeres son 2 instancias que tienen la facultad de poder acudir a la Corte Interamericana. Y recordemos que el día de ayer vimos las 3 funciones de la Corte Interamericana y entre ellas estaba la de la opinión consultiva. Ah, muy bien, pero ¿de qué? ¿Opinión consultiva de qué? La interpretación de esta convención. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene la facultad de interpretar la Convención Belém do Pará. Continuemos, Naomi, artículo 12, por favor. Con mucho gusto, Lic. Artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención por un estado parte, y la comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Gracias, Naomi. Recordemos en la clase de ayer. Ayer cuando hablamos sobre las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijimos que eran funciones políticas y también profundicé en o repetí en varias ocasiones que esa función, a mi criterio mal llamada, pero así lo establece la doctrina, cuasi judicial, en la cual esa función cuasi judicial consta en la recepción de denuncias
de la comisión. Y entonces nos dice, el artículo 12 de la Convención Belén do Pará nos dice, cualquier persona, o sea, puede ser Carlos Figueroa, grupo de personas, en este momento se me ocurre Fundación Sobrevivientes, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, de la organización, puede presentar, o sea, hay una facultad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención. O sea, la misma Convención Belén do Pará faculta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la recepción de denuncias por la violación de la Convención Belén do Pará. ¿Se dan cuenta cómo en este ejemplo logramos ver esa evolución del control de convencionalidad, donde ya la Corte Interamericana ya no solo controla la Convención Americana, sino que también se extiende a todas aquellas convenciones de las cuales son miembros los estados partes? Voy a continuar, solo voy a borrar todos mis dibujos. Segunda característica. Es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública. En esta característica que les mencionaba hace un momento, que ha sido parte de la evolución del control de convencionalidad y que surgió en un simposio en el año 2015, realizado también por el mismo juez García Ramírez, donde nos dice que es un deber internacional, ojo, y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general, o sea, la norma interna, que se debe aplicar a un caso concreto sujeto a su jurisdicción, y el bloque de derechos humanos, o sea, todos aquellos instrumentos nacionales e internacionales que sean objeto de derechos humanos. Y entonces nos dice, esta confrontación que debe de hacer los jueces, lo debe de hacer con la finalidad de poder procurar poder procurar armonización entre la convención y sus interpretaciones con la legislación interna. Aquí lo voy a poner una especie de fórmula donde tenemos que sumar convención más interpretaciones más legislación interna. Esta es la tarea que nos establece esta característica para los jueces, que ellos tienen que armonizar, tienen que procurar que se armonice la convención, la interpretación y la legislación interna. También nos dice que ante la notoria controversia, desaplicar las normas internas en la resolución. Aquí hay un aspecto bien importante que era la tercera característica que había mencionado. Aquel análisis que se debe de ver si se chocan una legislación interna y una legislación con la misma convención. Pero es bien importante que seamos claros con esto porque es un tema muy delicado. Podríamos llegar a entrar al debate sobre si la convención está sobre la soberanía del legislativo, por mencionar un ejemplo, porque nos dice, ante la notoria contravención, desaplicar la norma interna en la resolución. Amigos, quiero resaltar la palabra desaplicar, porque en otras ocasiones han surgido los debates, pero es que la Corte Interamericana no puede derogar una ley. Ojo, no estamos derogando leyes, estamos dejando de aplicar, desaplicar una norma interna porque notoriamente contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de esta misma característica podemos observar cómo ha seguido evolucionando con esta sentencia del caso Trabajadores Cesados del Congreso, también conocida como Aguado Alfaro y otros versus Perú del año 2006. Naomi, por favor. Con mucho gusto, Lic. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.
En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Gracias, Naomi. En el 2006 observamos cómo únicamente continuamos obligando a los jueces, sin embargo, aquí nos dice, evidentemente en el marco de sus competencias. Evidentemente en el marco de las competencias de un juez están limitadas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un sinfín de sentencias por la falta de la debida diligencia en la investigación. Sin embargo, en Guatemala el juez no investiga, es el Ministerio Público. De igual manera, ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos un sinfín de sentencias condenando a los estados por la falta de cumplimiento de un derecho humano como lo es la salud. Y sabemos que los jueces, dentro del marco de sus respectivas competencias, ellos no son, son garantes, ellos no son dadores del derecho a la salud, sino que lo sería el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Y entonces empezamos a ver justamente aquí, ¿cómo es que ha seguido evolucionando? ¿Continuamos, Naomi? Mucho gusto, Lick. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Gracias, Naomi. Esto es el párrafo 225 de la sentencia Casos Cabrera García Montiel Flores versus México del año 2010. Vemos cómo existe una evolución en la redacción. Todavía considero que era un poco tímida esta redacción. 4 años después empezamos a observar algunas oraciones claves. Veamos. Nos dice que este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas, y no decía que los jueces, ahora ya hablamos de autoridades internas. Ya no nos establece solo los jueces, sino que de una manera tímida engloba a autoridades internas. Y autoridades internas podemos entrar en una definición muy amplia. Están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, vemos cómo de manera tímida esa redacción está cambiando, nos dice, incluidos sus jueces. O sea, que aquella definición del año 2006, donde decía, el Poder Judicial está obligado, ya cambió. Aquí nos está hablando sobre autoridades internas y todos sus órganos. Veámoslo de una manera generalizada. Cuando hablamos de órganos, de una manera generalizada, repito, vamos a hablar del poder del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y tal como lo dice, incluidos sus jueces a través del organismo judicial. La redacción cambió. La doctrina evolucionó. También están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin. Y entonces, a través de este caso Cabrera García y Montiel Flores versus México 2010, empezamos a darnos cuenta que la obligación ya no solo era de jueces, sino que de todos los órganos, incluidos a los jueces, se amplía. Cuando hablamos de todos sus órganos, tenemos que darnos cuenta que la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ampliado a todos los que participamos en el sector justicia, a todos los que participamos en el sector dador de derechos humanos, como lo es el Ministerio de Salud. Por ejemplo, esta semana, no, miento, fue el jueves de la semana pasada, tuve una audiencia de anticipo de prueba en Cámara GESEL en Torre de Tribunales. Y me pasó algo bien interesante que pues me provocó un poco de molestia. En ese anticipo de prueba, yo tenía como ofrecido para que declarara una adolescente de 17 años de edad que había sido víctima de trata de personas. Pues mi función es como agente fiscal de la Fiscalía de Trata de Personas y por eso es que siempre ejemplifico con casos de trata. Bueno, en esa ocasión, el jueves pasado,
Torre de Tribunales ha implementado unas medidas que puede ser por COVID, puede ser por seguridad, por los hechos que han pasado en las carceletas, pero que en la entrada, en las graditas, para todos aquellos que han ido, empiezan a registrar a las personas en las primeras graditas. Pues justamente como yo llevaba a una víctima que iba a declarar menor de edad y que producto de la explotación sexual que había sufrido había quedado embarazada, por lo cual llevaba un bebé en brazos, la Policía de Seguridad Judicial le impide el ingreso a ella por ser menor de edad. Y entonces empezamos una discusión que definitivamente esa discusión que estaba provocando una incomodidad. Yo me hacía pensar, esto es como cuando uno llega a una casa donde uno no es invitado y todavía sí, es que fíjate que voy a salir, pero solo vengo a bajar, es que ya me voy, y empiezan como que no quieren que uno entre. Si la víctima de por sí ya iba a afrontar un momento emocionalmente difícil desde la entrada, emocionalmente difícil porque en la entrada le niegan el ingreso a Torre de Tribunales. Segundo, tema de seguridad. Sencillamente puede pasar una motocicleta porque la gente de seguridad me decía, mire, déjela aquí en las gradas y tráigame una nota por el juez para que autorice el ingreso a Torre de Tribunales. ¿Cómo voy a llegar yo, cómo baja yo a mi víctima con su bebé en brazos en las gradas del ingreso mientras me voy a tardar, no sé, media hora, 45 minutos en lo que el personal del juzgado me atiende, en lo que el personal del juzgado me da la nota, en lo que yo bajo las gradas para... ¿Cómo voy a arriesgar yo la vida? Y entonces nos damos cuenta que ante este tipo de circunstancias, no solo los jueces son los obligados a observar los relativo a las interpretaciones de la Corte Interamericana, sino que para ello estamos fiscales, para ello también están los agentes de la Policía Nacional Civil, el Congreso de la República, los policías del sistema penitenciario o los policías del sistema judicial, entre estos ejemplos que hago mención. Por lo cual, hoy en día nos damos cuenta que esta doctrina ya no solo es de aplicación para litigio o solo para juzgamiento, sino también para el actuar de diferentes instituciones. Ya vamos a ir terminando, estamos aterrizando. ¿Cómo es que este control de convencionalidad también tiene niveles de control? ¿Cómo es de que ejerce ese nivel de control? Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del primero, de un control concentrado de la convencionalidad, y vamos a hablar después de un control difuso de la convencionalidad. En el primer aspecto, el control concentrado, la palabra concentrado nos establece que se está concentrando ese poder o esa facultad de observar e interpretar y aplicar la convención. Nos dice que el control está a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano controlador. Que este control concentrado lo vamos a encontrar depositado dentro de la Corte Interamericana, quien es el competente para conocer de cualquier caso relativo, ya sea a la interpretación o a la aplicación de la misma Convención Americana. Pero también, en otras palabras, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el parámetro principal de la Convención Americana de Derechos Humanos y de su interpretación. Y entonces, justamente como nos establece que es el parámetro principal, no nos establece una exclusividad, no nos dice es el parámetro exclusivo o es el parámetro único. Nos establece que se llama control concentrado por concentrar las facultades controloras en un solo órgano jurisdiccional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esto tenemos que observar justamente principios de derecho internacional público, y entre ellos encontramos dentro de la Convención de Viena una frase muy famosa que hemos escuchado a todos los juristas que dice pacta sunt servanda, lo cual significa que todo tratado en vigor obliga a las partes que debe ser cumplido de buena fe. Recordamos el caso de Boyce y otros versus Barbados, donde hacía mención esa jurisprudencia sobre la buena fe con la que se debía de cumplir y observar las interpretaciones de la Corte Interamericana, pero también el artículo 27 de esta misma convención nos dice, el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. O sea, no podemos tomar como excusa que nuestra legislación es diferente o inclusive hasta menor protectora de derechos humanos para la no aplicación. Luego encontramos el control difuso de la convencionalidad, donde la palabra difuso viene de difumido, o sea, difuminado, que está repartido, y este tendrá lugar en el ámbito interno de cada estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea,
que todos los estados también tenemos la obligación de controlar la debida aplicación e interpretación de la Convención Americana. Es el acto de control que efectúa cada juez nacional en cuanto a la conformidad de la norma interna respecto a la norma internacional. Y es por eso que hoy en día encontramos en muchas sentencias, ya sea absolutorias o condenatorias, cómo es que dentro de la sana crítica razonada, dentro de esa obligación que tiene el juez de razonar su veredicto, establecen o se apoyan en muchas ocasiones de interpretaciones de la Corte Interamericana. Cuando un juez hace mención de una sentencia de la Corte Interamericana, ¿qué está haciendo? Está controlando a través del control difuso la Convención Americana. A esto le vamos a llamar control difuso porque la facultad de controlar se extiende a varios órganos jurisdiccionales, o sea, a los distintos jueces de Guatemala. Y aquí, para ir terminando, quiero ejemplificar por qué le estamos dando importancia a este estudio. Quiero ejemplificar cómo es que, al menos en mi experiencia, he podido aplicar el control de convencionalidad. Este es un caso en el cual es un caso por trata de personas donde vamos a hacer un análisis muy breve, muy somero, de cómo fue que se invocó, cómo fue que invoqué el control de convencionalidad para poder obtener una sentencia de carácter condenatorio. Naomi, por favor, ¿me puede apoyar del lado izquierdo? Con mucho gusto, licenciado. En marzo del año 2018, el señor HJL captó a la niña JMGP ofreciéndole iniciar una relación de noviazgo. El señor HJL la llevó a la casa de su mamá, la señora CJ, quien bajo amenazas la lleva a inmediaciones del Cerrito del Carmen, quien la explota sexualmente prostituyéndola 100 quetzales cada servicio sexual. Perfecto. Aquí observamos nada más mi plataforma fáctica, donde el año 2018 un señor captó a una niña. Le dice, mira, quiero ser tu novio, tú me gustas, y ella acepta. Dentro de esa misma captación del engaño a través del noviazgo, este señor la lleva con la mamá y la mamá la amenaza y la obliga a prostituirse en mediaciones del Cerrito del Carmen. Por cada servicio sexual, la mamá cobraba 100 quetzales. Veamos qué fue lo que pasó dentro del proceso, cómo fue que se conformó la plataforma probatoria. Veamos del lado derecho, por favor, ¿no? Sí, licenciado. Durante el proceso penal, la víctima identificó a su explotadora como CM. La víctima, ante la perito psicóloga, mencionó haber prestado 15 servicios sexuales en una semana y al momento de declarar ante el proceso indicó haber prestado 7 servicios sexuales en la misma semana. Perfecto. Gracias, Naomi. Justamente este aspecto donde varían características del caso en concreto, donde en el peritaje psicológico establece haber prestado 15 servicios sexuales y posteriormente en la declaración testimonial establece la mitad de esos servicios sexuales la misma semana. Y ojo, aquí este es un aspecto que la defensa argumentaba con mucha vehemencia, donde decía que esa declaración de 15 servicios sexuales fue ante la perita psicóloga, por lo cual las conclusiones de ese peritaje establecían credibilidad, confiabilidad en el relato de la víctima. ¿Pero por qué? Si era creíble, porque hay una variación de la cantidad de servicios sexuales. Pues justamente ante la argumentación que vertía la defensa, pues recordé una sentencia de la Corte Interamericana. Por favor, veamos cuál fue la sentencia que yo utilicé para poder desacreditar la argumentación de la defensa y cómo justificar esa variante de 15 servicios sexuales en una semana a 7 servicios sexuales. Por favor, Naomi, lado izquierdo. Muy bien, licenciado. La Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados a priori inconsistentes en el relato. Al respecto, el tribunal toma en cuenta que los hechos referidos por la señora Rosendo Cantú se relacionan a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones en rememorarlos. Gracias, Naomi. Recordé la sentencia de Rosendo Cantú y otras versus México, donde la Corte Interamericana nos dice que en los casos de violencia sexual no es raro, no es inusual, todo lo contrario, es común que el relato
pues tenga aspectos que puedan considerarse inconsistentes. Inconsistentes en sí, ¿eran 15 o eran 7 servicios sexuales? Y por lo mismo, el mismo tribunal con la experiencia nos explica el por qué esa inconsistencia es común. Nos dice que el tribunal toma en cuenta que los hechos referidos por la señora Rosendo Cantú se relacionan a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. Y entonces justamente con esta sentencia se logró debilitar la argumentación o la estrategia de defensa que estaban utilizando en ese caso. Ejemplo número 1. Normalmente creemos que el control de convencionalidad solo se aplica en derecho penal. Sin embargo, quiero mostrarles cómo es que el control de convencionalidad lo podemos aplicar en cualquier área del derecho donde exista una violación de derechos humanos o donde estén relacionados con los derechos humanos. Quiero que veamos este ejemplo en derecho de familia, que con esta misma sentencia, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Atala Rifo y Niñas versus Chile, lo utilizo para demostrar no solo la aplicación en derecho de familia, sino también la aplicación del interés superior del niño, niña, adolescente. Naomi, por favor. Los hechos del caso se relacionan con el proceso de custodia o tuición que fue interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de las niñas MB y R1 en contra de la señora Karen Atala Rifo, por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las 3 niñas. En este sentido, la Corte tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodio de sus hijas. Gracias, Naomi. Y entonces aquí miramos, en este antecedente, en este caso, ¿cómo fue de que la señora Atala Rifo en algún momento tuvo vida marital con un hombre? Producto de esa vida marital, ella procreó 3 niñas, M, V y R1. Sin embargo, dentro del avanzar de la vida, ellos se separan y la señora Atala Rifo empieza con una orientación sexual de tener una relación con otra mujer, lo cual al exconviviente no le agradó, le molestó y consideró que sus 3 hijas viviendo con la señora Atala Rifo, quien ya tenía una relación, no solo una relación, sino que también vivía con una pareja de su mismo sexo, le iba a producir un daño a sus hijas. Y con ello, el exconviviente inicia un proceso para poder quitarle la custodia de las hijas. Y en efecto, el sistema judicial chileno considera que la vida privada, la orientación sexual de Atala Rifo, de Karen Atala Rifo, iba a generar el daño, por lo cual le quita a las niñas y se las da a su exconviviente, por un aspecto de orientación sexual. ¿Sí? Y esto es un antecedente que debemos de observar, que inclusive que en Guatemala se pudiera llegar a dar. En Guatemala tenemos la obligación, recordemos que el control de convencionalidad es esa obligación de observar las interpretaciones de la Corte Interamericana. Esto es una interpretación. Ahora veamos, continuemos con este mismo caso, pero veamos cómo lo ejemplifico en la utilización del interés superior del niño, niña, adolescente. Por favor, continuemos, Naomi. De acuerdo a la comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas, M, V y R. El caso también se relaciona con la alegada inobservancia del interés superior de las niñas, cuya custodia y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de supuestos prejuicios discriminatorios. La comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 11, protección de la honra y de la dignidad, 17.1 y 17.4, protección a la familia, 19, derechos del niño, 24, igualdad ante la ley, 8, garantías judiciales y 25.1 y 25.2, protección judicial de la Convención. Gracias, Naomi. Entonces la Corte nos dice que en este caso se violentaron, entre algunos, 3 derechos que quiero resaltar.
El primero, el trato discriminatorio. El trato discriminatorio que dijimos que porque Atala Rifo tenía una vida, una convivencia con una mujer de su mismo sexo, le quitaron a sus hijas. Segundo, por la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de Atala Rifo. ¿Qué le interesaba al Estado si Karen Atala Rifo vivía o no vivía con una mujer? Y tercero, la inobservancia del interés superior de las niñas al determinar que cuya custodia y cuidados fueron determinados en incumplimiento de derechos y sobre la base supuesta de perjuicios discriminatorios. O sea, el sistema judicial chileno prefirió darle mayor importancia a si Karen Atala Rifo vivía o no vivía con una mujer a observar qué es lo que más le convenía a las niñas y con ello se inobservaron estos derechos. Con estos ejemplos termino la clase del día de hoy, dejando la idea de que el control de convencionalidad no es una doctrina nada más de estudiar, nada más de lectura, sino que encontramos una doctrina que es viva, una doctrina que observamos a diario en los juzgados y tribunales del país, en los cuales, si somos juristas dentro de un grupo de aproximadamente 40,000 abogados que hay en Guatemala, si nosotros no nos actualizamos, si nosotros dejamos de estudiar, definitivamente esa competitividad no va a ser, porque es que aquel cobra 500 quetzales por audiencia. No, no es eso. Hoy en día la competencia dentro del gremio debe ser por quién está especializado y quién no está especializado. Esto es igual que cuando uno va con un doctor. Si yo tengo un dolor en el oído, yo voy a buscar un otorrino y no voy a buscar un médico general. Con lo cual, con esto quiero invitarlos a que profundicemos en el estudio de este tema del control de convencionalidad. Antes de pasar a las preguntas y de hacer mi despedida, quiero hacerles un anuncio. El día de ayer, el otro catedrático, que es el licenciado Oscar Zúñiga, pues tuvo la bendición de que naciera su primer hijo. Entonces, el licenciado Oscar, a partir de ayer, es papá por primera vez, quien iba a dar la clase del día de mañana. Sin embargo, por este mismo acontecimiento, me pidió favor que lo excuse y que él va a reprogramar la clase de mañana para el día viernes a las 18 horas. Yo le pregunté si quería que yo diera la clase y me dijo que no, que él lo que quiere es compartir con ustedes, pero que justamente el día de mañana su esposa sale del sanatorio con su hijo, por lo cual, pues me pide que lo excuse para la clase del día de mañana y que se repondrá el día viernes a las 18 horas. Naomi, ¿tenemos preguntas? Licenciado, tenemos preguntas. La primera pregunta es si el control de convencionalidad es aplicable en cualquier ámbito del derecho o no. Sí, es aplicable en cualquier ámbito del derecho siempre que observemos el tema de derechos humanos. Por ejemplo, inclusive tendríamos que buscar un caso muy concreto para pensar que en derecho tributario, donde exista, por ejemplo, una posible violación de derecho humano como la capacidad de pago, se me ocurre en este momento improvisando, podríamos aplicar en derecho tributario. Pero sí, podemos aplicarlo en cualquier arista del derecho. Eso es lo bonito y lo dinámico del control de convencionalidad. Gracias, licenciado. La segunda pregunta establece en qué nivel se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Ok. Veamos. La Corte Interamericana nace, la pregunta es, ¿de dónde nace? Nace de la Convención. Si la Convención tiene una jerarquía superior de la misma magnitud que la misma Constitución, podríamos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una jerarquía también superior, por lo cual sus interpretaciones, o sea, sus sentencias, tienen una preeminencia también dentro de una jerarquía de carácter superior. Para ser más preciso y quitar la palabra superior, voy a decir, están al mismo lado de la Constitución. Están al mismo lado de la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que inclusive el Estado de Barbados fue condenado en el caso Boyce y otros versus Barbados, porque el Poder Judicial solo observó lo que decía la Corte de Constitucionalidad de ese país,
Sin embargo, no observó lo que la Convención y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había observado. Muchas gracias, licenciado. Y por último, establece a su criterio en qué semestre podrían obtener un mejor provecho los estudiantes universitarios del curso de Derechos Humanos donde se aborden las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que cuando digo que el modelo de cómo estudiamos derecho en Guatemala debería cambiar, me atrevo a ser muy drástico y digo decir, creo que control de convencionalidad lo deberíamos de estudiar paralelamente con introducción al derecho. O sea, en introducción al derecho estudiamos la jerarquía de normas y ahí estudiamos a Hans Kelsen. Sin embargo, voy a regresar a la presentación para poder con Hans Kelsen estudiamos el derecho o su prelación de tal manera que nos hacíamos ver que esto era una pirámide. Esta pirámide, a mi criterio, ya perdió forma, ya no es triangular la pirámide. Hoy en día, cuando yo coloqué en esta presentación a la Convención Americana de Derechos Humanos, podría haber suplido ese nombre y le hubiera podido poner bloque de constitucionalidad, que esto es otra figura que el artículo 44 de nuestra Constitución nos dice. La Constitución en su artículo 44 nos establece que todos aquellos derechos que no están expresamente en nuestra Constitución, pero que sí estén contemplados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, son parte de ese bloque de constitucionalidad. Voy a ser más preciso. Ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Muy bien. Esto es una crítica que siempre hago cuando hablo de niñez. Nuestra Constitución es una normativa en tema de niñez que ya fue superada por mucho. Inclusive el epígrafe de lo que regula en niñez nos establece menores de edad. Llamar a un niño menor de edad es peyorativo por la palabra menor. Bueno, regreso. ¿Por qué estoy ejemplificando esto de la Convención sobre los Derechos del Niño? Porque de ella encontramos el interés superior del niño. El interés superior del niño le llamamos esfera tridimensional. Aquello que el interés superior del niño lo tenemos que observar como un derecho de los niños a que sea aplicado, como un principio de interpretación de la norma y como una norma procesal. ¿Sí? O sea, el interés superior del niño es un derecho, es un principio y es una norma procesal. Muy bien. Sin embargo, yo les pido como tarea que busquemos el fundamento en nuestra Constitución del interés superior del niño. No lo encontramos, no está regulado. En la Constitución existe el interés superior del niño, pero el artículo 44 nos dice que todas aquellas normas que no estén reguladas en la Constitución, pero que sí están en tratados internacionales en materia de derechos humanos, no son excluyentes. Por lo cual, a esto le vamos a llamar bloque de constitucionalidad. Regreso a la pregunta porque estoy hablando de otra doctrina. Muy bien. Decía que a mi criterio, control de convencionalidad deberíamos de empezarlo a estudiar en primer semestre cuando estudiamos introducción al derecho. Porque si se dan cuenta, este triángulo ya no es triángulo. Ya cambió su forma, por lo cual estamos en momentos jurídicos donde la teoría de Hans Kelsen o está evolucionando o para algunos podríamos pensar que se está quedando obsoleta. Muy bien. Como primer aspecto, empezarlo a estudiar introducción al derecho. Segundo aspecto, durante toda la carrera ir estudiando sentencias. O sea, cuando yo estudio derecho civil, ir estudiando la sentencia de Atala Rifo. Cuando yo estudio derecho penal, ir estudiando la sentencia de Rosendo Cantú, Mirna Machan versus Guatemala, caso Bamaca, etc. Mientras voy pasando las materias, ir estudiando, no solo con el código. En las universidades nos dicen, traigan su código penal. Bueno, por favor, Naomi, léame el artículo 123 del Código Penal. Va. Por favor, Santos, léame el artículo 124. Y eso es dar clases de derecho, irnos de artículo en artículo. Entonces, creo que deberíamos de evolucionar todo el sistema del estudio del derecho en Guatemala. Si no, nos quedamos atrasados. Muchas gracias, licenciado. Y por último, únicamente la audiencia le agradece por tan excelente clase y solicitan si puede compartir su material al grupo de WhatsApp. Perfecto, voy a compartir el material y en este momento vamos a compartir el link de la segunda sesión dentro del chat de Zoom. Solo quiero recordarles e insistirles que la próxima clase no va a ser el día de mañana, sino va a ser el próximo viernes a las 18 horas.
Ya envié el link de perdón, voy a aprovechar mientras ustedes llenan los datos del link de la inscripción, voy a aprovechar para darle respuesta a Claudia Azucena. Lick, disculpe, ¿cómo resolvió que entrara la víctima a hacer su declaración? Lamentablemente tuve que hacer el procedimiento que la agente de la policía judicial pues me ordenó. Y todavía le dije, aquí estamos revictimizando a la víctima. La estamos revictimizando porque la estamos poniendo en una situación muy incómoda y segundo, la está colocando usted en riesgo. Tuve que subir al juzgado segundo para que ellos me hicieran favor de coordinar, no debería decir favor, para que ellos coordinaran el ingreso de la víctima. En lo personal, creo que las declaraciones testimoniales en casos de niñez no se deben llevar en torre de tribunales, sin embargo, por cuestiones de competencia, algunos juzgados de ese lugar son los que eh, llevan la competencia de los casos. También les recuerdo que la clase será grabada. Esta clase está siendo grabada y que será publicada en el canal de YouTube. Es más, la clase del día de ayer ya fue publicada hoy a las 18 horas y es pública. Si ustedes quieren compartirla, si ustedes quieren repetirla, pues ahí está de manera pública. Si pudieran apoyarnos suscribiéndose al canal y dándole like al video, también se los agradeceríamos. Bueno, si no tenemos... muchas gracias, Dylan. Yo les voy a mandar en un momento con el material, con las diapositivas. Hoy envío mis diapositivas porque ya terminó mi intervención. Voy a mandar con las diapositivas y el link del video para que ustedes puedan tenerlo presente. Amigos, de mi parte eso es todo. Voy a dejar las palabras de despedida a Naomi, pero previamente yo me quiero despedir de ustedes. Quiero agradecer la confianza que depositaron en Temislao y en un subservidor al poderse inscribir en este diplomado. Espero que sea de su agrado, que el conocimiento que podamos estar compartiendo aquí sea conocimiento innovador y que sea conocimiento que pueda servirles a ustedes para la aplicación de ser mejores abogadas y abogados y sobre todo en la mejor defensa de los derechos humanos. Les agradezco todo por acompañarnos esta noche. Naomi, le dejo las palabras de despedida. Muchísimas gracias, licenciado, y muchísimas gracias, querida audiencia, por su asistencia y por su atención de esta noche. Los esperamos el siguiente día para finalizar con el tema control de convencionalidad.